Hola, ¿qué tal, chavos? Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo tema de longitud de arco y curvatura. Las fórmulas que vamos a utilizar aquí son muy similares a las que ya vimos en los temas anteriores, particularmente en el 12.4, en los vectores unitarios y tangenciales y normales, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien, las formulitas que aquí nos presentan sirven para calcular la longitud de una curva y la curvatura de esta. La fórmula principal es esta que está aquí. Si C es una curvatura suave dada por la función r de t en un intervalo desde A hasta B, entonces la longitud de arco de C, o sea, de la curva C, es este intervalo. ¿De acuerdo? Se representa con la letra S y es una integral cerrada en los intervalos desde A hasta B de la raíz cuadrada del cuadrado de cada componente, bueno, de la derivada de cada componente. ¿De acuerdo? Y aquí está resumido, o sea, es la integral desde A hasta B de la magnitud de r' de t, ¿sí? O sea, de la derivada. Y vamos a analizar el ejemplito aquí que nos pone el libro. Aquí se nos da una curva C, que es la trayectoria de esta ecuación, ¿sí? De esta ecuación de posición, ¿de acuerdo? Y vamos a calcular cuál es la longitud de arco. O sea, la función de posición es ti más 4/3 de t a la 3 medios j más 1 medio de t cuadrada k, ¿de acuerdo? Esa función, pues si tú la graficas, te da esta curva. Entonces queremos saber cuánto mide esta curva. ¿Sí? O sea, como si la estiraras y la pusieras aquí sobre el eje de las y, ¿cuánto mide? ¿Sí? O sea, nos va a dar una longitud. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es sacar la derivada, o sea, sacar la r' de t. ¿De acuerdo? Aquí dice que es desde 0 hasta 2. ¿Sí? Así como se muestra en la figurita esta. 0 pues está en el origen y 2 pues está aquí al final. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que tenemos que hacer, les decía, es sacar la derivada. Así como nos lo dice la formulita de aquí de arriba. O sea, es la magnitud de r'. Entonces nos dan r, pues hay que sacar su derivada. ¿De acuerdo? Entonces la derivada de esta es, pues la derivada de ti, ¿cuál sería? 1, ¿no? Bueno, aquí está desglosado por sus componentes. La parte de x, pues es ti, la parte de y es 4/3 de t a la 3 medios y la parte de z es 1 medio de t cuadrado, ¿de acuerdo? Esas son las componentes de la función o las funciones de la función. ¿Sí? Entonces ahora les decía, la derivada de ti pues es 1. La derivada de 4/3 de t a la 3 medios pues es 2t a la 1 medio. Y la derivada de 1 medio de t cuadrada pues es t, o sea 2t sobre 2t. ¿De acuerdo? Entonces se vacía en la formulita, en esta de aquí de arriba, se meten esos valores que son, les decía, las componentes, ¿no? Los componentes del vector r' de t, o sea, de este. Bien. Entonces se meten, se elevan al cuadrado, 1 al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado, ¿de acuerdo? Aquí está vaciado. Los límites desde A hasta B, pues son, dijimos, desde 0 hasta 2, ¿de acuerdo? Por eso aquí tiene los límites desde 0 hasta 2. Y pues nada más, hay que resolver la integral. En este caso, pues hubo que darle la forma de un cuadrado perfecto, ¿no? Un trinomio cuadrado perfecto. Ya saben, completar el trinomio cuadrado perfecto para que quede de esta forma, para que quede así como un binomio al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque así están las fórmulas. Sí, o sea, es difícil que ustedes encuentren una fórmula que te permita integrar esta función. A mí me parecería difícil, pero es muy fácil encontrar una fórmula que tenga esta forma. ¿Cuál es esta forma? Pues, vamos a ponerlo aquí. Pues tienes que buscar en tu formulario una integral que diga la raíz cuadrada de u al cuadrado. Bueno, lo voy a dejar así como u2. Menos a al cuadrado. ¿Sí? Y esto la raíz, ¿verdad?
Bueno, ustedes le ponen ahí el gorrito. Así, bueno, también debería ponerle aquí, ¿verdad? Entonces, en su formulario, ustedes pueden buscar una integral de esto, ¿sí? O sea, la integral que en su lado izquierdo tenga esta forma, ¿sí? Una u al cuadrado menos a al cuadrado. En el formulario que les envié, viene ahí, vienen como, no sé, como 400 fórmulas, y en las principales está esta, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que identifiques cuál fórmula se usa aquí, nada más la resuelves, o sea, escribes el lado derecho de la fórmula de la ecuación, o sea, donde la u es d más 2 y donde la u cuadrada es 3, ¿sí? Entonces, pues así es como quedaría el resultado de la integración y luego habría que vaciarle los límites, ¿verdad? O sea, sustituir toda esta ecuación, bueno, toda esta expresión en 2 menos la sustitución en 3. ¿De acuerdo? Entonces, al hacerlo, déjenme ver si... No tengo aquí a la mano el formulario que les envié, pero bueno, les digo que ahí en el, en el formulario pueden identificar fácilmente uno que tenga esta forma, ¿de acuerdo? U cuadrada menos a cuadrada a la 1/2, bueno, la raíz de eso, ¿verdad? Bueno, entonces, como les decía, este es el resultado del primer problema. O sea que si ustedes estiran esta curva y la miden, mide aproximadamente 4.816, ¿de acuerdo? Para eso sirve esta formulita de longitud de una curva en el espacio, ¿de acuerdo? Esta es la fórmula. Ya dijimos, solo se saca la derivada, se eleva al cuadrado cada una de sus componentes, se suma, se le saca la raíz cuadrada y se integra, ¿de acuerdo? Y ya finalmente pues se le ponen los límites. Aquí hay otro ejemplo que vamos a ver rápidamente porque pues, es lo mismo, ¿verdad? Hay que sacar, les dan una función de posición, que es esta, ¿de acuerdo? Es una hélice que va desde, ¿dónde están los límites? Desde 0 hasta 2pi, ¿de acuerdo? Por eso dice un giro de la hélice, o sea, empieza en 0 y termina en 2pi. Bien. Entonces, aquí este igual a 0 hace de esta forma. Es una curva que también se llama C, ¿de acuerdo? Entonces, hay que hacer lo mismo. Nos dan una función de posición r de t. Hay que derivarla. Bueno, pues ya sabemos que la derivada del coseno es menos el seno de t y ya sabemos que la derivada del seno de t, pues es b coseno de t. ¿Sí? Y para derivar esta función, como la variable es t, pues todo esto que está aquí a un lado es un coeficiente, ¿no? Entonces la derivada de t es 1. Por esta constante, pues se queda esa constante, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos R'. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues establecer los límites. Dijimos que, como dice que es un giro, de hecho aquí dice un giro, pues dijimos que los límites son de 0 a 2pi. Y luego la magnitud de este vector, pues es elevar cada uno al cuadrado, ¿de acuerdo? Este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado. Claro que se puede factorizar la b cuadrada, que aquí está, y claro que podemos hacer uso de la identidad trigonométrica para que esto nos dé 1, ¿sí? Y aquí al elevarlo al cuadrado, pues se va a la raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que queda b cuadrada por 1, pues b cuadrada menos b cuadrada se eliminan y queda un 1. De raíz de 1, 1. Por eso aquí ya no apareció nada, ¿no? Entonces, al sustituir, bueno, primero al integrar, la integral de dt, pues es t, ¿sí? Y al ponerle los límites, pues como es de 0 a 2, pues es 2pi menos 0, que es 2pi, ¿de acuerdo? Pues la longitud de esta curva es 2pi unidades, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya, así de fácil, ¿no? Hay que usar esa formulilla nada más. El siguiente concepto que vamos a comentar es el de la función, de longitud de arco. Bueno, es la misma fórmula, perdón.
Bueno, es el mismo concepto, pero a través de algunas alternativas de la formulita, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, les decía, este es el siguiente concepto que vamos a comentar. Sí, el primero fue longitud de onda, ya vimos la formulita que se usa. Y el siguiente es una curvatura. ¿Sí? Fíjense, un uso importante del parámetro de la longitud de arco es hallar la curvatura. La medida de qué tan agudo se dobla una curva. Sí, eso es una curvatura. Entonces, la definición, bueno, la definición es esa, y la fórmula para utilizar esa, bueno, para calcularla, mejor dicho, es esta. K es la letra que representa la curvatura y se calcula así. O sea, es la derivada de t sobre ds, ¿sí? Ya dijimos que la s era la forma de representar la longitud del arco, ¿no? Aquí está, donde ese es el parámetro de longitud de arco. Y la curvatura es K, ¿sí? Entonces nos da estas dos alternativas, ¿no? Bueno, es la misma, pero representada de otra forma. T' pues es la derivada de T, ¿no? Entonces, fíjense bien. Les decía, la curvatura, pues es que tan aguda es una inclinación con respecto a un punto central, ¿sí? Entonces, vamos a ver pues cómo se calcula, ¿verdad? Ya dijimos que aquí está la formulita. Estas dos, bueno, esta es una sola. Es la que hay que seguir para calcular la curvatura. ¿De acuerdo? Entonces dice, calcular, bueno, mostrar que la curvatura de un círculo de radio R es K. O sea, generalmente es el inverso, ¿sí? Es K igual a 1 sobre R. ¿De acuerdo? Entonces, hay que seguir el procedimiento. O sea, se nos da una función de posición R de t igual a R coseno de teta por i más R seno de teta por j. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues sacar las derivadas, ¿sí? Bueno, aquí lo reescribieron como otra función de posición que ahora sí está en función de S. Es lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo mismo, hay que sacar la derivada. Si se fijan, aquí sacaron la derivada del de arriba. La derivada de coseno es menos seno, la derivada de seno es coseno, ¿sí? Y algo importante que comentar, pues es que la variable es S, ¿de acuerdo? Aquí lo dice en la formulita. O sea, la derivada con respecto a S, con respecto a la curvatura. Entonces, pues mide eso, ¿no? Un cambio de curvatura. Justamente para eso nos sirven las derivadas, ¿no? Bien, entonces aquí está la derivada y ahora ¿qué hay que hacer? Hay que sacarle la magnitud a esa derivada, ¿de acuerdo? Ya saben, este al cuadrado, pues queda seno cuadrado. Este al cuadrado, pues queda coseno cuadrado y pues aquí usan la identidad. ¿Se acuerdan? La identidad de seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo es 1. Bueno, pues aquí está. Lo que implica que el vector unitario tangente es P de S, pues es la derivada R' de sobre 1. ¿Sí? Porque ya vimos que la magnitud es 1. Entonces, pues queda igual. O sea, el R' es unitario, pues es igual a este. Dice, la curvatura está dada por, la formulita esta, K igual a T' de S. Entonces, ¿qué hay que hacer? Derivar nuevamente esta función y luego sacarle su magnitud. Si se fijan al derivar pues va a parecerse al RS, ¿no? O sea, la derivada del seno, pues va a ser coseno. Y como era negativo, se mantuvo negativo. Y la derivada de S sobre R, que es pues 1 sobre R, porque la variable es S. O sea, la derivada de S es 1, y como está sobre R, pues es lo que pasa aquí al coeficiente, ¿no? Y la derivada de coseno, pues es menos el seno. Por eso aquí cambió el signo, este signo. Y de coseno pasó a seno. Y la derivada de S sobre R, pues es 1 sobre R. ¿De acuerdo? Igual, al final, pues
se usa la misma identidad, ¿no? Seno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de un ángulo es 1. Y como se factoriza el 1 sobre r, pues ya está, 1 sobre r. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí está ya la aplicación de esa formulita. ¿De acuerdo? Aquí hay otras formulitas que pueden utilizar para calcular la curvatura. Sí, son un poco más generales y están en función del término del parámetro t. Si se fijan, las fórmulas anteriores estaban en función de la curvatura. Entonces, si no quieren batallar o si algún problema les resulta más fácil, usando el parámetro t, pues estas son las fórmulas que hay que usar, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver un ejemplo resuelto con esas formulitas. Fíjense bien, dice ayer la curvatura de una curva en el espacio y se nos da una función de posición, ¿sí? Con un parámetro t. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues sacar su derivada, como decíamos, ¿no? O sea, aquí están las fórmulas. Aquí está. Entonces, lo podemos resolver con este o con esta, ¿sí? La que les parezca más fácil. Vamos a ver cuál usaron aquí en el libro. Les decía, lo primero que hay que hacer es sacar la derivada, ¿no? La derivada de 2t, pues es 2. La derivada de t cuadrada, pues es 2t. Y la derivada de menos un tercio de t cúbica, pues es t cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Elevamos cada una al cuadrado. O sea, 2 al cuadrado, 4. 2t al cuadrado, 4t cuadrada. Y menos t cuadrada, t cuarta. ¿De acuerdo? Entonces, ahí por factorización, pues nos queda, podemos agruparlo como t cuadrada más 2 al cuadrado. Y ese cuadrado se elimina con esta raíz. Pues resulta t cuadrada más 2. ¿De acuerdo? Entonces, al calcular t de t, pues acuérdense que hacíamos r' sobre su magnitud. Así como dice en esta fórmula. Pues nomás esto sobre esto. Ya está, ahí está. Entonces hay que sacar la t' de t como lo hicieron en la sección 12.4. O sea, esta es una u sobre v. Hay que derivarla. De hecho, aquí está utilizada esa fórmula, ¿no? la del cociente, la regla del cociente. Entonces ya sería mucho explicar paso por paso, ¿verdad? Pero pues es solo álgebra. O sea, u por v menos v por u sobre v cuadrada. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, así es como hay que hacerlo. Bueno, creo que lo dije al revés. Hay que ver la fórmula, ¿no? O sea, v por u' menos v' por u. ¿Sí? Hay que ver la formulita del cociente. Hay que hacer álgebra, hay que simplificar. Y finalmente se llega a este resultado en cuanto a t de t, t' de t. ¿Sí? Pues al sacar la magnitud de todo esto, pues se elevan todos al cuadrado. O sea, lo que tiene la i al cuadrado, lo que tiene la j al cuadrado, que en este caso sería un binomio al cuadrado, por eso resultan así muchos términos. Bueno, 3. Y luego menos 4t al cuadrado, pues también es el cuadrado, ¿no? Entonces les digo, simplificando, sumando los similares, los semejantes, llegamos a este. Esta es la longitud de t' de t, ¿de acuerdo? Entonces, al sacar, ya, o sea, si se fijan, hemos estado generando los términos de esta fórmula, ¿sí? De este de aquí. O sea, calculamos este t' de t, la magnitud de t' de t, y calculamos también la magnitud de r' de t, ¿de acuerdo? Es que se hace al final, pues nada más se ponen, se evalúan, ¿no? O sea, una encima de la otra. ¿Sí? Entonces, pues ya, así es como queda, ¿no? 2 sobre t cuadrada más 2 al cuadrado. Entonces ya está. Así es como se calcula la curvatura en el espacio, siguiendo esa formulita. ¿De acuerdo? Y aquí hay otra fórmula que es una, pues sí, una fórmula alternativa para calcular la curvatura para cuando estamos en coordenadas rectangulares. ¿De acuerdo? Entonces vamos a revisarla así de volada. Bueno, es más bien una demostración, es un problema. Vamos a ver esto.
Fíjense bien, dice ayer la curvatura de la parábola dada por y igual a todo esto en x igual a 2. Dibujar el círculo de la curvatura en 2,1. O sea, aquí. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta parábola de esta ecuación, ¿no? X menos un cuarto de x cuadrado. Aquí está. Y nos dice que hay que hallar la curvatura. ¿Sí? Entonces vamos a ir a la formulita esta que nos acaban de dar. Bueno, no va a quedar muy arriba, pero es esta. Ahí la anotan ustedes para que vayan siguiendo el problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues sacar la derivada, que sería y', ¿no? Es esta. La derivada, pues es, la derivada de x es 1, la derivada menos un cuarto de x cuadrada es x menos 2. ¿De acuerdo? La segunda derivada, que es y', pues es la derivada de 1 es 0 y la derivada de menos x, de menos x sobre 2, perdón, es menos 1 entre 2. ¿De acuerdo? Entonces, esos valores, fíjense, o sea, estamos calculando estos términos. La magnitud de y' y lo vamos a vaciar entre este. Por eso calculamos y' y y'. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí está la fórmula, pues esta es la fórmula que está hasta arriba, ya para no moverle. Se vacían los datos, ¿sí? O sea, el y', ¿qué magnitud tiene? Pues un medio. Y luego uno más y' al cuadrado, ¿sí? O sea, claro que aquí se le vaciaron estos datos, ¿no? O sea, la coordenada esta de 2,1. Entonces, vaciamos estos datos aquí en la fórmula y obtenemos la curvatura. La curvatura es de un medio, ¿sí? El radio, acuérdense que es el inverso de la curvatura. Aquí está R es igual a 1 sobre K. Pues como ya sabemos la curvatura que de un medio, pues ya sabemos el radio. ¿Cuánto? 2. Y si se nos dice que dibujemos en 2,1, ¿dónde está? Está aquí en este punto, ¿verdad? Pues ya sabemos. Muy bien. Entonces, esa es la fórmula alternativa, les decía, para el caso de las coordenadas rectangulares. ¿Sí? O sea, una curvatura en las coordenadas rectangulares. Bien. Entonces, fíjense bien, ya finalmente vamos a ver algunos conceptos de aceleración, rapidez y curvatura. ¿Sí? Lo mismo, si hay un vector de posición R en una curva suave C, la aceleración se calcula de esta forma. ¿Sí? La segunda derivada de S con respecto de T por T. Más K, que es la curvatura, que multiplica a la derivada temporal de S, que era la longitud, ¿se acuerdan? La longitud de la curva, y al cuadrado y por ende. ¿Sí? O sea, son, les digo, representaciones alternativas, ¿sí? Para calcular estos mismos términos que ya habíamos visto en la sección 12.4. De hecho, perdón, aquí le moví. Aquí ustedes pueden ver que estas fórmulas son las mismas que la sección 12.4. ¿De acuerdo? Bien, entonces fíjense, dice componentes tangencial y normal de la aceleración, que son estos dos, A sub t y A sub n. Se nos da una ecuación de posición que es R de t, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí se refiere al ejemplo 5 para tomar pues tomar términos que ya calculamos, ¿sí? Ustedes pueden regresarse y ver el ejemplo 5 para ver que esto coincide en realidad. O sea, solo se evitaron los pasos, ¿verdad? Entonces de aquí, pues ya tenemos la obtención de las terminales, perdón, de los componentes tangencial, ¿de acuerdo? O sea, la sub t, como es la segunda derivada de s con respecto de t, pues aquí está. O sea, yo vuelvo a derivar esto y me da 2t. O sea, la derivada de t cuadrada es 2t. La derivada de 2, pues es 0. Y luego, para acá, bueno, les digo, estos son resultados que obtuvimos de allá de arriba y los estamos vaciando únicamente aquí. O sea, fíjense cómo esta formulilla es la que estamos usando. ¿Sí? O sea, la componente normal de la aceleración se calcula con esta fórmula. ¿Cómo es? Pues multiplicar K, que ya tenemos K, que es esto, y se multiplica por
ds sobre dt. ¿Qué es ds sobre dt? Pues este mismo que ya teníamos aquí, ¿de acuerdo? Este es de ds sobre dt, o sea, t cuadrado sobre 2. ¿De acuerdo? Se eleva al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que queda este término elevado al cuadrado porque se multiplica por k, ¿de acuerdo? O sea, es este al cuadrado y otra vez este al cuadrado. ¿Qué pasa? Pues se eliminan y por esa razón queda 2, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí ya calcularon a través de esas formulitas las componentes de aceleración, perdón, tangencial y normal de la aceleración, ¿de acuerdo? Y pues nada más, es todo lo de esta sección. Podría parecer un poco, pues muchas fórmulas, ¿no? Un poco rebuscado, entonces aquí al final de la sección hay un resumen donde concentra todas las fórmulas, ¿no? Una curva en el plano, una curva en el espacio, vector de velocidad, o sea, los conceptos que ya habíamos visto, pues solo están recopilados aquí, ¿sí? Que la velocidad es la derivada de S con respecto de t, ¿sí? O sea, diferentes representaciones, ¿sí? Esta es la son las fórmulas que vimos también en la sección 12.4, solo están aquí, les digo, concentradas, ¿no? La t de t, el vector unitario tangente y unitario normal principal, ¿de acuerdo? O sea, son los mismos de la sección 12.4, les digo, solo aquí concentrados. Entonces, esto les va a ser de mucha utilidad para cuando hagan la tarea, ¿sí? Otra vez, vienen muchas fórmulas de K, hay que buscar la que deban usar, de tal forma que les resulte más fácil, ¿sí? O sea, cuáles datos tengo, para saber cuáles les conviene, ¿no? Muy parecido a la sección 12.4, ¿de acuerdo? Entonces ya está. La sección 12.5, la tarea de esta sección son estos problemas, o sea, del 1 al 13, son los que se ven aquí en esta pantalla. Fíjense, dibujar la curva plana, que ya saben graficar, ¿no? Lo vimos también en la sección pasada. Y hallar su longitud, o sea, A y B son 0 y 4, o sea, son los límites. ¿Y qué tienen que hacer? Pues aplicar la formulilla. Tiene mucho chiste, ¿verdad? Aquí en este problema 7, pues relacionan por ahí algo muy parecido a la sección anterior, pues hay que resolverlo. Aquí donde dice hallar la función vectorial, pues se refiere a vaciar los datos, tal cual, ¿no? O sea, esta es la altura, esta es la velocidad inicial, este es teta, bueno, todo eso lo metes a la ecuación de RDT, de tiro para proyectiles, y ya, eso es el inciso A, tal cual, o sea, escribir RDT, vaciarle los datos, nada más. Hallar la altura máxima, pues ya lo vimos en el video anterior, y los demás incisos también, ¿sí? Bueno. Igual van a ser los impares, nada más. Aquí en la sección del 9 al 14, dibujar la curva en el espacio y hallar la longitud del intervalo. La longitud de la curva, ¿sí? Igual, hay que aplicar la fórmula. También es algo pues, muy sencillo, ¿verdad? Así como en los primeros problemas. Y luego del 21 al 44, por ahí hay que calcular, pues, curvaturas. O sea, del 21 estamos hablando de esta sección, ¿sí? Dice hallar la curvatura K de la, perdón, sí, la curvatura K de la curva donde ese es el parámetro de longitud, ¿sí? O sea, les da una función RDS, hay que elegir la ecuación esa que comentamos ahorita de RDS, ¿sí? Aplicar la formulita, nada más. Eso es del 21, bueno, el 21 y 23, de hecho, ¿sí? Entonces, aquí en la siguiente sección, pues, hay que hacer lo mismo, calcular la curvatura de la curva plana en el valor dado del parámetro, ¿sí? O sea que se les da una función RDT, hay que aplicar la formulita que más convenga de la curvatura y evaluarlo en el tiempo que se nos da, en el tiempo 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, toda esa sección, pues es igual, o sea, se resuelve de la misma manera. Y dijimos que hasta el 44
Fíjense, en la sección del 31 al 40, dice hallar una curvatura acá de la curva. Pues igual, no es aplicar la misma formulita. Les repito que solo van a ser los impares. Entonces hay que usar ahí las identidades lo más posible pues para simplificar los resultados, ¿verdad? Aquí se ve que también se tiene que usar. Y en la última parte de la tarea, que es del 41 al 44, dice hallar la curvatura K de la curva en el punto P. O sea, se les da un punto y hay que aplicar la formulita. Entonces, fíjense, si se dan cuenta, en todas pide la curvatura K, pero a diferentes cosas, ¿no? Entonces, hay que ir aquí al concentrado de las fórmulas y ver cuál conviene más. ¿De acuerdo? ¿Cuál te da la función en términos del parámetro S? Bueno, pues hay que usar esa. ¿Cuál te da la función en términos del parámetro T? Bueno, pues hay que usar esa. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí están las formulitas, hay que seguirlas. Ya hicieron algo muy parecido. Y pues no creo que tengan problema para seguirlo. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso sería todo. Esto sería todo por esta sección. Cualquier cosa, cualquier pregunta o ayuda que necesiten, pues ya saben que estoy a sus órdenes. Me pueden preguntar en el grupo de WhatsApp o por privado, como gusten. Y bueno, pues estoy ahí para ayudarlos, ¿no? Espero que estén muy bien, chavos. Vamos a cuidarnos, vamos a seguir echando ganas a esta situación y espero que, pues, que salgamos adelante todos, ¿no? Mis mejores deseos para todos ustedes. Ayuden a su familia, cuídense, vamos a cuidarnos, vamos a salir de esto. Y pues no hay más. Hay que cuidarnos y echarle ganas, ¿no? Vamos a hacer lo que se pueda aquí respecto a las clases, respecto a esta modalidad, ¿sí? Vamos a esforzarnos por rescatar algo, ¿sí? Entonces, pues, espero que estén muy bien, estoy a sus órdenes, y espero verlos pronto, ¿sale? Bueno, estén muy bien, mis chavos, hasta luego.